Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos en este nuevo segmento informativo de Noticias de Última Hora. Vamos a hablar de que Norteamérica por fin admite la superioridad militar del gigante asiático y el Pentágono está abogando por más recursos a su país para emprender el camino de las nuevas tecnologías para las fuerzas militares de Norteamérica. También hoy, Estados Unidos le preocupa mucho el total avance armamentístico que viene teniendo el ejército del PSC. Hay nueva reforma fiscal que presenta el gobierno colombiano. Por eso las propuestas del Consejo Gremial, las propuestas de la ANDI, las propuestas que han hecho sus afiliados, hoy también están presentes en este consenso. El gobierno de Cuba acusa a Estados Unidos de aumentar la presión con el bloqueo económico a la isla. Disturbios callejeros, bloqueos de calles, toma de instalaciones, generar importantes eventos para lograr lo que denominaban un estallido social. Quiero comenzar reconociendo las extraordinarias protestas que están teniendo lugar en Cuba, donde el pueblo exige su liberación de un régimen autoritario. Y Estados Unidos advierte a quienes quieran ingresar por el mar desde Cuba a Estados Unidos que serán deportados inmediatamente, según Mayorkas, quien funge como el secretario de Seguridad para el gobierno Biden. Y también el expresidente DJT se ha pronunciado sobre la situación de Cuba y le envía mensaje claro a la administración de Biden sobre sus acciones para enfrentar el socialismo de la isla. Váyanse hasta el final del video y lo ponemos en contexto de lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Cuba y en todo el mundo, aquí en Noticias de Última Hora. Si usted cree que es de utilidad esta información, los invito a que nos apoyen con un like. Con esto, pues nos da la oportunidad de seguir haciendo contenido para ustedes a diario, porque nos esforzamos para traerles a ustedes la información veraz. Suscríbanse a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones y déjenos su comentario. Bienvenidos a la información. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora. Estados Unidos admite superioridad militar por parte del país de Xi Jinping. Está urgiendo más recursos. El nominado del presidente estadounidense Joe Biden para la Marina dice que Norteamérica necesitará más plata, más billete para poder hacerle frente a China en el mar. El candidato a secretario de la Marina, Carlos del Toro, durante una intervención ante una audiencia de confirmación de las Fuerzas Armadas del Senado en el Capitolio sostenida el martes, expresó un fuerte apoyo a los planes para mantener una armada de 355 barcos, pero también reconoció que alcanzar el objetivo va a necesitar mucho más dinero en el Congreso por parte del país en los próximos años. Cito las palabras del funcionario: a medida que nuestra nación cambia de una estrategia basada en tierra en los últimos 20 años participando en conflictos en Asia Occidental a una estrategia marítima más dominante en el Pacífico, particularmente nuestros esfuerzos por disuadir al país de Xi Jinping, creo que nuestra Marina y el equipo de la Armada y la Infantería de la Marina necesitarán más dinero adicional para poder desplegar completamente la efectividad en el combate que necesitaremos como nación para hacerlo, dijo el funcionario. Además, también expresó al Comité de Servicios Armados del Senado que se centraría en lo que para él dice es una advertencia y señala a China, y prometió además continuar con el apoyo de Estados Unidos a Taipei, exactamente Taiwán. También consideró increíblemente importante defender a Taiwán con todos los medios, ya que este es un apoyo y una visión holística del compromiso de Washington a Taiwán. China y Taiwán viven una escalada de tensiones por diferentes razones, entre ellas los esfuerzos separatistas de las autoridades taiwanesas y el apoyo militar y político que recibe la isla por parte de los Estados Unidos. Ante esta crítica situación, en las últimas semanas el gigante asiático ha aumentado sus actividades militares cerca de Taiwán para sacar pecho contra los intentos separatistas de la isla, así como para lanzar advertencias a los estadounidenses, que han incrementado tanto los contactos diplomáticos como el apoyo militar a la región. Pekín le ha reiterado en múltiples ocasiones que considera a Taiwán como una parte inseparable del territorio chino y ha prometido defender y responder a cualquier acto que salte su soberanía y el principio de una sola China. A Estados Unidos le viene preocupando un nuevo desafío en el avance del arsenal chino. Expertos estadounidenses, mucha atención amigos de Noticias de Última Hora, están citando la trilogía nuclear de China y el aumento de la cantidad
seguridad y la calidad de su arsenal como un desafío para enfrentar al ejército de Estados Unidos. Expertos estadounidenses han dicho en el Congreso de los Estados Unidos que el arsenal que maneja China representa una seria advertencia creciente para la seguridad del país, al recordar que Washington y Pekín están en desacuerdo sobre Taiwán y otros temas, conforme informó el jueves el diario chino South China Morning Post. Existe la probabilidad de un conflicto en Taiwán, aunque creo que este no es un gran problema en este momento. Ciertamente está aumentando. Desde su primera prueba en 1964, China ha conseguido repetidamente una política de disuasión nuclear, dijo Philip Saunders, director del Centro de Estudios Militares de China en la Universidad de la Defensa Nacional. El erudito estadounidense agregó que el creciente poder económico, militar y político del gigante asiático, así como el exitoso cabildeo de su marina y su fuerza aérea para contar con sus fuerzas nucleares, han cambiado la ecuación estadounidense. China supera con creces a Estados Unidos en tecnología militar de vanguardia como inteligencia artificial y computación cuántica, según el informe del Congreso estadounidense. Mientras, los equipos como los misiles de mediano alcance han avanzado rápidamente tanto en precisión como en capacidad. Los técnicos norteamericanos estiman que el arsenal nuclear de Pekín consta de 200 a 350 armas nucleares y que el país puede tener planes de duplicar o incluso triplicar ese número en la próxima década. Los esfuerzos separatistas de las autoridades taiwanesas, que se oponen al principio de una sola China, han provocado esta escalada en las tensiones con Pekín. En este marco de la información, Washington está echándole más leña al fuego y por eso la situación se pone más tensas al vender armas a Taipei y realizando diferentes ejercicios militares en la zona. De otra parte, Pekín considera esto, lo que está haciendo los Estados Unidos, como una violación de su soberanía y promete respuesta. De otra parte, hay nueva reforma fiscal basada en austeridad de gasto público en Colombia. Muchísima atención, porque en las últimas horas se ha conocido. El gobierno de Colombia presentó el texto del nuevo proyecto de la reforma tributaria que radicará ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio con ocasión del inicio del nuevo periodo legislativo, el cual se enfoca con austeridad del gasto público y fue socializado en los diferentes sectores en los últimos 2 meses. El 13 de julio presentamos el consenso del nuevo proyecto de inversión social con un plan de austeridad y antievasión sin precedentes, sumado al apoyo solidario del sector empresarial. Beneficiaremos a millones de colombianos, impulsaremos la reactivación y estabilizaremos las finanzas públicas, anunció el presidente Iván Duque. La nueva reforma tributaria también fue presentada por el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, los viceministros de Hacienda Fernando Jiménez y José Antonio Bejarano y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Lisandro Juco, entre otros funcionarios. Estamos comprometidos con una política de austeridad en el gasto público que va a representar entre el 15 y el 20% del recaudo total de la reforma, dijo por su parte Restrepo. El ministro destacó que la socialización de la nueva reforma fiscal incluyó a los jóvenes, para quienes crearán oportunidades laborales, y a los empresarios, quienes contribuirán con mayores impuestos para la inversión social. El mensaje más recurrente en la conversación con los jóvenes de todas las regiones fue la necesidad de generar oportunidades laborales para esta población. En cuanto a los empresarios, están comprometidos con contribuir con mayores impuestos que le permitan financiar la inversión social, agregó Restrepo. Al respecto, Duque señaló que los impuestos que se creen o se modifiquen reflejarán las propuestas realizadas por el empresariado colombiano, donde ellos son los principales contribuyentes. Asimismo, también enfatizó en que hay un acuerdo nacional en la que las clases medias no se deben de gravar impuestos adicionales, pues estas son el motor del consumo y por consiguiente de la reactivación. No se tocará el impuesto de la renta ni se va a modificar la estructura del IVA, el impuesto al valor agregado. La nueva reforma fiscal prevé recaudar 15 billones de pesos, es decir, unos 3.950 millones de dólares frente a los 20 millones, 5.200 millones de dólares que planteaba la anterior, radicada en abril en el Congreso, pese a la oposición de varios sectores debido a que afectaba de manera importante a la clase media del país por los gravámenes que imponían los productos de la canasta básica, servicio e incluso las pensiones. Esta propuesta de reforma tributaria derivó en una serie de sendas propuestas para el país desde el 28 de abril hasta el pasado 15 de junio, lideradas por las principales centrales obreras, en el marco de las cuales se presentaron actos de vandalismo, enfrentamientos entre civiles y la fuerza pública y denuncias de saltos a los derechos humanos por parte de la policía. El proyecto de abril fue finalmente retirado del Congreso el 2 de mayo ante las fuertes protestas sociales que generó la renuncia del entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. Cuba acusa a Estados Unidos de querer implementar una operación comunicacional de alta envergadura para reforzar lo que ellos dicen el bloqueo contra la isla. El canciller cubano instó a Joe Biden a escuchar a la comunidad internacional que está exigiendo el fin del bloqueo comercial, económico y financiero que mantiene Estados Unidos sobre la isla. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en cabeza de Bruno Rodríguez, dijo en una conferencia de prensa este día martes sobre acciones de injerencia de empresas y líderes políticos de Estados Unidos respecto a la situación actual que se presenta en la nación caribeña. Durante su discurso, Bruno Rodríguez también dijo que Washington quiere implementar en los últimos días una operación comunicacional que es de alta envergadura
dura para movilizar a ciudadanos aprovechándose de la situación actual que presenta la nueva enfermedad. Estados Unidos identificó el impacto de la nueva enfermedad y la pandemia como una oportunidad para reforzar el bloqueo con las motivaciones políticas y aplicar lo que llamó medidas de máxima presión para reforzar la agresión a nuestro país, dijo Bruno Rodríguez. Para el funcionario cubano se trata de un intento cruel, oportunista de aprovechar una pandemia para intentar estrangular a la economía nacional. Por otra parte, Rodríguez señaló al gobierno de Estados Unidos de hacer un uso impúdico, obsceno de la mentira, la calumnia, la manipulación de datos con el objeto de movilizar, convocar, incitar y manipular a las personas, agregó la campaña mediática. Dentro de la injerencia hacia Cuba, Washington habría utilizado sus herramientas de alta tecnología poderosa, sofisticada para aprovechar condiciones sociales que han generado en el planeta la pandemia, según acusa Rodríguez. Respecto a las manifestaciones del 11 de julio, el titular de esta cartera afirmó que se tratan de desórdenes a escala muy limitada en las que estuvo implicado directamente el gobierno de Norteamérica a través de una campaña mediática en Twitter que contó con recursos multimillonarios, laboratorios y plataformas tecnológicas instaladas en la nación norteamericana. Mediante esta campaña, según el funcionario cubano, mediática a través de Twitter, hicieron el llamado para realizar la intervención humanitaria en Cuba, con lo que, a juicio de Rodríguez, implican hechos de pedir una intervención militar estadounidense en la isla. Además, esta estrategia en redes habría utilizado las llamadas granjas de bots y trolls para difundir a una escala masiva los supuestos llamados de auxilio a una isla mediante las etiquetas SOS Cuba y SOS Matanzas. Pero ¿qué hay detrás de la campaña internacional SOS Cuba? Para los expertos, esta estrategia permitió operar miles de réplicas de etiquetas trinos de auxilio en menos de un minuto para crear lo que para algunos es una fantasía de un estallido social que no ocurrió en Cuba, sino en los servidores de compañías norteamericanas que amparan estas operaciones digitales, según aseveró el titular de Exteriores. Rodríguez también hizo hincapié en que esta campaña representa un salto y una absurda intromisión en las políticas de Cuba que aplica la plataforma Twitter. En ese sentido, el canciller señaló que esta red social es muy eficaz cuando le conviene influir en determinadas cuentas, pero que no bloquea ninguna de las cuentas que difundieron información falsa a escala masiva. Advierto que el gobierno de Estados Unidos será responsable de las consecuencias que se produzcan de persistir en esa política de estrangulamiento, aseveró el canciller cubano. Por otra parte, Rodríguez instó al presidente Joe Biden a escuchar a la comunidad internacional que exige el fin del bloqueo comercial, económico y financiero que mantiene Estados Unidos, como quedó en evidencia ante la resolución aprobada por la mayoría de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 23 de julio. Como quedó evidenciado ante la resolución que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, el 23 de junio. En este mensaje sobre la situación actual de la nación latinoamericana, Biden apoya al pueblo cubano ante el clamor de la libertad y el alivio trágico del control de la pandemia, según el comunicado publicado por la Casa Blanca. Cuba está bajo un bloqueo económico, financiero y comercial por parte de Estados Unidos desde hace 60 años. Los daños acumulados en 6 décadas alcanzan 147.853 millones de dólares, informó en junio pasado el canciller cubano. Este domingo, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha acusado a Estados Unidos de aplicar una política de asfixia económica con el objetivo de provocar estallidos sociales en el país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo argentino, Alberto Fernández, coincidieron en que se debe poner fin al bloqueo económico que vive la isla si es que se quiere ayudar a la nación en materia sanitaria o alimentaria. Si se quiere ayudar a Cuba, lo primero que se debe hacer es suspender el bloqueo a Cuba, como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario, afirmó López Obrador. Y muchísima atención que desde Estados Unidos se están enviando en el siguiente mensaje a los que quieren ir a Estados Unidos huyendo de la dictadura cubana. Si se lanzan al mar, no vendrán a Estados Unidos. La advertencia de Mallorca a los ciudadanos de Cuba y Haití. El secretario de Seguridad de la administración de Joe Biden advirtió con repatriar a las personas de estos países que intenten llegar a territorio estadounidense por la vía marítima. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió este martes a los ciudadanos de Cuba y Haití que si intentan ingresar por mar al territorio estadounidense serán inmediatamente repatriados a sus países. Mayorkas dijo esto en una rueda de prensa en la que invitó a los posibles migrantes a no arriesgarse porque no vale la pena. Además, aseguró que la Guardia Costera está realizando monitoreos constantes para evitar este tipo de situaciones. Cito sus palabras: déjenme ser claro, si se lanzan al mar no vendrán a Estados Unidos, dijo Mallorca, quien es nacido en La Habana en 1959 y nacionalizado estadounidense, razón por la que señaló que este tema tiene para él un significado personal. El anuncio del representante de la administración Joe Biden se da en medio de situaciones particulares que se registran en ambos países. Desde La Habana, el presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, acusó a Estados Unidos de aplicar una política que para él es asfixiosa económicamente y de generar planes de desestabilización con el objetivo de provocar estallidos sociales en su país. En Haití, por su parte, se ha recrudecido la crisis de gobernabilidad luego de que la semana pasada eliminaran al presidente Jovenel Moïse. El suceso ha sumado otro capítulo a esta difícil situación del país más pobre de América Latina. De otra parte, nos vamos para los Estados Unidos. Muchísima atención porque allí el expresidente de la nación, Donald
Donald J. Trump expresó su incondicional apoyo al pueblo cubano en su reclamo de libertad ante el régimen comunista, pero además también apuntó a Joe Biden y a Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, porque para el expresidente tienen complicidad con la dictadura que gobierna la isla caribeña desde hace más de 60 años. El líder del movimiento MAGA, Donald J., también señala a Biden, asegurando que el dirigente demócrata revirtió la postura dura de su administración hacia Cuba. En realidad, la postura suave del dirigente demócrata hacia la isla no sorprende. Cuando estaba Trump en la Casa Blanca, los demócratas lo criticaron porque era el mandatario republicano con su dureza con el régimen comunista. Sin embargo, Trump se mantuvo firme con su postura, ya que entendió que si realizaba las concesiones con la isla, los que se beneficiarían serían los altos burócratas del Partido Comunista y el ejército cubano. La mirada antisocialista de la administración del expresidente pues trató de mostrar un contraste con respecto a su sucesor en la Casa Blanca, Joe Biden. Cuando el presidente actual era el vicepresidente de Barack Obama, Washington se acercó mucho al régimen cubano, otorgándole una serie de beneficios económicos para comerciar con Estados Unidos. Fue la complicidad con La Habana que inclusive el mandatario demócrata viajó a Cuba y compartió varios eventos públicos con el dictador Raúl Castro, donde veían a ambos sonrientes en un clima de amabilidad, según el expresidente. Esto fue lo que dijo Donald, presidente número 45 de los Estados Unidos. Recuerden cuando Obama asistió a los juegos de béisbol con Castro, mientras se encarcelaban y hacían lo que hacían con el pueblo cubano, y es por esto que Donald envió un mensaje claro a la administración de Joe Biden para que no cometa el mismo error del pasado y de paso enfrentar, según el expresidente, al régimen de Castro. Cito sus palabras: Joe Biden debe enfrentarse al régimen castrista, o la historia lo va a recordar. Fue muy enfático diciendo que el pueblo cubano merece la libertad y los derechos humanos, y es enfático diciendo que el pueblo de la isla no tiene miedo, y estas palabras las expresó el exmandatario un día después de que el pueblo se tomara las calles para pedir libertad y pedir que se acabe la dictadura. Actualmente la isla se enfrenta a un panorama de manifestaciones inéditas, también de represión policial, y según expertos y muchos disidentes han expresado que todo esto rebosó la copa. Tanto la situación económica, política y social es tan delicada que esto ya no tiene reversa, porque se han cansado de la situación, incluyendo la nueva enfermedad. Esperaremos a ver cuál será la respuesta del gobierno cubano a los reclamos ciudadanos y si los reclamantes extienden su lucha inquebrantable hasta buscar las soluciones a sus peticiones. Llegamos al final de la información. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguirnos, y si ustedes creen que este contenido tiene alto valor, por favor acompáñenos con un like, suscríbase a nuestro canal, active la campanita roja de notificaciones para que les recordemos cada vez que estemos subiendo contenido a nuestro canal, y déjenos su comentario. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.